El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence? En la lectura según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Nos dice San Juan en la primera carta que escuchamos, la primera lectura de la primera carta de San Juan, que Jesús vino con el testimonio del agua y de la sangre. Testimonio del agua y de la sangre. El testimonio del agua es el testimonio que se dio cuando Jesús fue bautizado allá en el río Jordán. Dice que cuando Jesús salió, es el testimonio de Juan el Bautista, que cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo y Dios Padre, o sea, aquí tenemos la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, descendió como en forma de paloma. Luego Dios Padre habló, aquí tenemos la primera persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre le dijo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Tenemos ahí el testimonio de la Santísima Trinidad. Tenemos el testimonio de ¿qué? De que Jesús es el enviado del Padre. Tenemos el testimonio. Claro, aquí podríamos también separar el testimonio de Jesús y mandarlo, ese testimonio, a la vida pública y a la vida y a la redención consumada en la cruz, porque ese sería el testimonio de la sangre. Jesús vino y nos da el testimonio, el agua y la sangre, la Santísima Trinidad, lo vemos en pleno para la salvación del ser humano. Entonces Jesús se va a entregar en la cruz para que se cumpliera la voluntad del Padre de redimirnos a nosotros. Bueno, a todo el que acepte la redención, a todo el que quiera ser redimido. Y que ahí se van a cumplir en Jesús todas las profecías. Así de que tenemos primero estos dos testigos, el agua y la sangre. Son dos pruebas exteriores para que nosotros podamos creer tanto en la realidad de Jesús, o la realidad de la vida histórica de Jesús, como también de la divinidad de Jesús. Por eso sabemos que Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Es un Dios encarnado. Dios se hizo carne. Primero fue engendrado como hijo del Padre y después va a ser engendrado como hijo del hombre, como hijo de María. Entonces Él es verdadero Dios y verdadero hombre. En el bautismo que Él recibió de Juan el Bautista, Él va a santificar el agua que lo bautiza a Él, Él, como se echó la culpa de todos nuestros pecados, entonces va y presenta un acto ritual de arrepentimiento a través de Juan el Bautista. A Juan el Bautista se le dieron las señales para que él dijera quién era el Mesías, y las señales era que descendería el Espíritu Santo, ¿verdad? Que habría una señal del cielo y se juntan, y por eso dice Juan: este es del que yo hablaba, da testimonio de Jesús.
Este es el Cordero de Dios. Entonces, aquí lo vamos a ver. Todos estos elementos son para ayudarnos a nosotros a creer. Dios mismo se involucra, desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma y la voz de Dios Padre proclamándolo como el Hijo predilecto a Jesús. Fíjense nada más, Dios Padre hablando. Dios, el creador de todo cuanto existe, el Señor de todas las cosas, el triunfador insuperable de todo, hablando. Lo escuchó Juan, porque es el que iba a dar testimonio, es el profeta. Es el profeta, no lo oyeron todos los que estaban ahí. Los que estaban ahí escucharon una especie de trueno. Juan mismo, el evangelista, que va a ser apóstol, no dice, yo escuché que la voz del Padre. No, esa la escuchó Juan, porque él es el que va a decir, el profeta, es el que va a decir, él es el Hijo de Dios. Así de que va a hablar Dios Padre, y va a hacerse presente el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y así se le va a manifestar la verdad al profeta más grande del Antiguo Testamento. No es cualquier testigo ocular, es el testigo designado por Dios para hacer esto, para señalar a Jesús, para señalarlo, y es lo que Juan va a hacer, es la parte, podríamos decir, más importante, es el culmen de lo que Juan vino a hacer. Por eso después va a entregar su vida a Juan para dar testimonio de eso. Va a ser martirizado, le van a cortar la cabeza. ¿Por qué ya le cortan? Porque ya terminó su trabajo. Esto es lo que vino a hacer al mundo, ya lo cumplió, bueno, ya es tiempo de regresar al Padre y recibir una recompensa, recibir lo que Dios le quiere regalar. Así de que por eso es que va a permitir Dios que muera de esa manera Juan el Bautista. Juan el Bautista nos lo va a señalar entonces como el Cordero de Dios, el que vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Él va a abrazar, Jesús va a abrazar la muerte para que nosotros pudiéramos abrazar la vida. Y va a vencer a la muerte en Él y en nosotros si estamos con Él. Él es el único que ha vencido la muerte eterna. No solo la muerte física, sino la muerte eterna también. Entonces son dos muertes, la muerte física y la muerte eterna. Él ha vencido las dos muertes y aquel que esté con Él y que se llene de Él va a vencer también estas dos muertes, todos los que acepten la redención. Entonces, el otro bautismo se le puede llamar también bautismo de sangre porque Jesús así lo llamó. He venido a traer un bautismo y cómo me consumo mientras llega. Cuánto deseaba que ya se llevara a realización el plan de Dios Padre. Es el bautismo de sangre, el propio de los mártires. Por eso Jesús va a ser el gran mártir. El gran mártir. Mártir es testigo. Jesús viene, es testigo del amor de Dios Padre y lo va a manifestar en la redención. Tanto nos ama Dios Padre que eso permite, hasta donde le permitió llegar a su Hijo para que nos redimiera. Es el gran testigo del amor de Dios Padre. Ese testimonio dio en la cruz, el máximo testimonio del amor que es en la cruz. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo, Él mismo lo aclaró, Él es la verdad misma. Él lo dijo, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos y Él da la vida por nosotros. ¿Qué significa? Que es el que tiene más amor por nosotros. Habrá personas que nos amen, pero habrá personas que den su vida por nosotros. Él sí dio su vida por nosotros. Es el testimonio del amor que Dios nos tiene. Y la cruz es el testimonio máximo de esa verdad. De que todo cuanto dijo es verdad. Por eso la cruz es un testimonio. El martirio es un testimonio. Juan vivía de una manera muy
radical, llevado por el Espíritu Santo, vivía de una manera muy de rechazo a las cosas, costumbres del mundo para ser enteramente de Dios. Tanto vivía él esto que muchas personas del pueblo de Israel pensaron que él era el Mesías. Pero Juan va a decirlo, va a dar un testimonio. Yo no soy el Mesías, yo no soy verdaderamente, ¿verdad? Él va a decir, el que viene después de mí, el que viene después de mí. Él no era el verdadero Hijo de Dios, era Jesús. Así vamos a encontrar en los Santos Padres, como en Tertuliano, dice Tertuliano, que Dios nos hizo primero un llamado a través del agua, en la voz de Dios Padre, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, ya nos llama, pero también nos escoge a través de la sangre de Cristo. Todos somos llamados, pero escogidos solamente los que le respondan a Dios, los que le respondan. Y eso no depende de nosotros. Bueno, querer responderle, sí. Poder responderle depende más de Él que de nosotros. De nosotros lo que Él quiere es la voluntad, que le digamos, con nuestra voluntad le digamos que sí. Con el bautismo, Jesús va a empezar la predicación del Evangelio. Con la muerte en la cruz va a consumar la redención. Y es una redención, como Él es Dios, es un acto que se va a extender, que se va a quedar. No es un acto realizado hace 2000 años, es un acto eterno porque Él es Dios y por lo tanto es válido como si estuviese presente, porque está presente, porque Dios está en la eternidad. Entonces es un acto que se extiende en todos los siglos. No celebramos lo que sucedió hace 2000 años, no. Está presente el sacrificio de Cristo en la cruz, está presente. Así es como el Señor alcanza a aquellos que no estuvieron presentes ese día, aquellos que iban a estar a lo largo de la historia aceptando su palabra. También como testigo, aunque Jesús no lo toma en este momento como testigo, porque no va a tomar los testimonios de los hombres, Él va a tomar como testimonio a Dios, esto que hizo Dios Padre, el Espíritu Santo y las obras de Él. Pero el testimonio va a decir, bueno, lo voy a decir por ustedes, en otro momento Jesús va a decirlo así. Entonces el tercer testigo que vamos a encontrar en esta escena es Juan el Bautista. Es el último y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Acuérdense que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su mamá, cuando la Santísima Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel. Isabel ya estaba en el 6º mes de embarazo y María va a visitarla. Cuando María la visita, María estaba embarazada de Jesús, visita a su prima Isabel, que está embarazada de Juan el Bautista, y cuando ella saluda a Isabel, le transmite, se le comunica el Espíritu Santo, y a Juan el Bautista, Isabel también queda ahí llena del Espíritu Santo junto con su hijo. Entonces fue lleno del Espíritu Santo. Su testimonio no es cualquier cosa. Su testimonio no es cualquier cosa. La manera de hablar, de vivir, van a calar de Juan el Bautista, va a ir calando muy profundo en el corazón del pueblo de Dios. Aunque no todos van a aceptarlo, no todos van a aceptar su palabra. Dios lo va a acreditar, pero no todos van a aceptar de todos modos su palabra. Hay quienes se resisten ante la evidencia porque les conviene o quieren seguir su misma vida de siempre. Muchos creyeron entonces que Juan sería, cuando ven la vida de Juan, pero Juan va a decir, no,
Detrás de mí viene otro que es más poderoso que yo, al que yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Igual que Juan el Bautista, todos los bautizados tenemos que ser testigos. Todos los bautizados tenemos que ser testigos ante el mundo de que Jesús es el enviado del Padre, de que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios Padre. Nosotros tenemos que ser testigos de eso. Igual que Juan el Bautista, tenemos que estar tan convencidos que el cumplimiento de las promesas se realizan en Jesús, que Jesús es el enviado del Padre, que es el testimonio del amor de Dios para nosotros. Debemos de estar tan convencidos de esto, que está presente realmente en la Eucaristía, al grado de estar dispuestos a dar la vida como testimonio de que esa es la verdad. Así de que imagínense qué grado de convencimiento, qué grado de fe tenemos que tener. De manera que si alguien nos quisiera decir que si seguimos diciendo nos van a matar, pues mátame si crees que eso sea necesario, pero esta es la verdad. No voy a dejar la verdad, no voy a negar la verdad, pero para eso hay que estar muy convencidos de la verdad y recibir la gracia de Dios. ¿Cuál es el testimonio que nosotros tenemos que dar? Nosotros tenemos que dar el testimonio de la santidad. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a mostrar lo que nuestro buen Dios puede hacer con aquellos que ponen su confianza en Él. Aquellos que ponen su confianza en Él. Tenemos que mostrarle al mundo cómo, aunque nosotros seamos los más miserables y los más pecadores, se cumplen las palabras en el Antiguo Testamento. Aunque tus pecados sean rojos como la púrpura, yo los dejaré blancos como la nieve por su poder. Él va a hacer lo que sea necesario que se haga para purificarnos, para ayudarnos a pagar las deudas, las faltas que hemos cometido, y para llevarnos a la santidad. La santidad es el testimonio de que estamos con Él verdaderamente, a pesar de ser tan pecadores. Y Él puede llevarnos a reflejar con pureza la luz misma de Dios. Nosotros nunca seremos la luz, como dice Juan el Evangelista. Juan, el Bautista, no era la luz, era testigo de la luz. Bueno, también nosotros somos testigos del que es la luz. Somos testigos. Nosotros somos como la luna que ilumina la tierra de noche. Para evitar que quedemos completamente en tinieblas, la luna refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. Si la luna tuviera luz propia, siempre se vería, pero la luna solo refleja la luz que le pega, que le llega del sol. Nosotros también, si la gente viera santidad en nosotros, es porque nosotros estaríamos reflejando la luz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Eso es la santidad. Es Dios en nosotros, Dios llenándonos de Él, llenándonos de su amor. Nosotros no por eso somos Dios, pero somos el reflejo de Él. Somos su trono, somos su templo, un templo habitado, no un templo vacío. Debemos de ser el templo habitado de Dios. Jesús es la verdad misma. Él es la luz de la verdad. Nosotros, igual que Juan, debemos de reflejar, vivir la verdad, vivir en la verdad. Por eso tenemos que evitar todo tipo de mentira, para poder vivir en la verdad, para que la verdad brille desde nuestro corazón. Claro que esto no es fácil. De Jesús, cuando llega al mundo, algunos lo van a aceptar con todo su corazón, como los pastores, lo van a aceptar como los llamados Reyes Magos, lo van a aceptar con todo su corazón.
pero no todos. Para la mayoría Jesús va a ser alguien incómodo. Una verdad, el que es la verdad va a ser incómodo para muchos de su tiempo y de muchos tiempos, ¿verdad? De todos los tiempos podríamos decir. Así de que si nosotros queremos ser la luz, el reflejo de la luz de Dios, queremos ser el bombillo, el foco que llega, donde llega la luz para iluminar, no seríamos la luz, pero seríamos como el foco, que es de donde sale la luz que ilumina. Si nosotros nos disponemos y nos preparamos y trabajamos en la medida de nuestras pobres fuerzas humanas, porque la mayor parte viene de Dios en la santidad, es un regalo siempre la santidad, es un regalo de Dios, nadie la puede merecer y nadie la puede alcanzar, pero el que la busca, Dios se la regala. Al que la busca, Dios se la regala. Pero si nosotros empezamos a trabajar la santidad, vamos a ser incómodos para el mundo. Vamos a ser incómodos para nuestra propia familia. Vamos a ser incómodos para muchos de los que nos rodean, incluso dentro de la iglesia. Vamos a ser ahí mismo en el grupo de oración donde podemos estar, podemos ser incómodos nosotros si la luz de aquel que fue primero incómodo en su tiempo, Jesús, su luz empieza a brillar en nosotros. Por eso se van a sentir incómodos muchos en nuestra familia, se van a sentir incómodos muchos en nuestro trabajo, se van a sentir incómodos muchos en la escuela, pero reflejaríamos nosotros la verdad. Las felicidades de este mundo siempre terminan marcando a las personas con dolor. Las más grandes verdades siempre terminan marcando a las personas con dolor. Así lo vemos en el matrimonio mismo. Empieza con una gran alegría y terminan con marcas profundas de dolor. Los hijos con una gran alegría para las mamás y terminan con grandes marcas, profundas marcas de dolor. La felicidad en este mundo así es. Si nosotros somos testimonio de que el mundo nos puede hacer felices, también podemos ser testimonio de que el mundo nos puede hacer infelices, nos va a provocar dolor. Pero si nosotros somos testimonio del amor de Dios, la felicidad del cielo nos marca de alegría, aun cuando se produciera dolor por las personas que nos pudieran captar, ver como incómodos. A pesar de que tenemos que pasar por este valle de lágrimas, se pasaría con una alegría en el rostro si se ha conocido la felicidad del cielo, si hemos experimentado la felicidad del cielo que es el amor de Dios en nosotros. Esa alegría de Dios en nosotros no la soportan muchos, no la soportan. Pero no es lo que nos debe de importar a nosotros, si los demás nos van a entender, si los demás nos van a querer, si los demás nos van a aceptar. No es lo que nos debe de importar a nosotros, no es lo que nos debe de detener a nosotros, porque la alegría de dónde viene, la alegría de Dios, viene de experimentar el amor de Dios. Muchos son felices porque han experimentado el amor de sus padres, no todos, pero sí, algunos porque no los tuvieron, otros porque estaban demasiado ocupados en sí mismos. Hay muchos que la experiencia del amor la han tenido con alguna otra persona, con el esposo, con la esposa, pero esa siempre termina, siempre se termina. La alegría de nosotros debe ser por la experiencia del amor de Dios. Esa experiencia del amor de Dios lo cambia todo en nuestra vida y lo puede y lo debe de cambiar todo. Por eso, como ayer veíamos el evitar ser doble cara, nosotros no necesitamos fingir que somos felices.
En la medida que nos llenemos de Dios, lo seremos. No necesitamos mentir, fingir. En la medida que nos vayamos llenando de Dios, vamos a ser verdaderamente felices. Sería el principio de una felicidad eterna, la experiencia del amor de Dios. Por eso hoy tenemos que pedir a Dios, nuestro buen Dios, la gracia de una fe grande, una fe tan grande que podamos llegar a amar a Dios. Una fe tan grande que podamos amar a Dios al grado de estar dispuestos a dar la vida por lo que amamos. A tal grado, estar dispuestos a dar la vida por lo que creemos. Estar dispuestos a dar la vida. Pidamos una fe grande, una fe verdaderamente grande, de esas que dice Jesús. Podrían ordenarle a una montaña, retírate de aquí y plántate allá, y la montaña obedecería. Pues que el Señor nos conceda esa fe a todos, nos concede esa fe a todos. Y el testimonio de nosotros, ¿cuál debe ser? La alegría de ser amados por Dios. Ese debe ser nuestro testimonio. La alegría de ser amados por Dios. A algunos les va a gustar eso y otros se van a sentir incómodos. Bueno, no estamos buscando quedar bien con unos, ni vamos a hacerle manita de puerco a todos para que entiendan. Cada quien debe buscar el camino, cada quien debe de buscar aquel que es la verdad, empaparse de esa verdad hasta experimentar el amor de Dios. Y una vez que se experimente, entonces el martirio ya no sería algo que pudiera preocupar a la persona, pasaría a ser algo incluso deseado, desear dar la vida para dar testimonio del amor que se le tiene a Dios y segundo efecto, para ya estar con Él, para ya estar con Él. Santo Tomás Moro, tantas veces que lo he dicho, cuando le iban a cortar la cabeza, fue una injusticia, fue un falso juicio, acusaciones falsas, él por defender la verdad. Cuando le van a cortar la cabeza y el verdugo sabe que es inocente y no quiere, se detiene, se levanta Santo Tomás, saca dinero, se lo pone en la mano y le dice, apúrate que me están esperando allá arriba. El testimonio, tan es la verdad que, pues si quieres mátame, pero esto sigue siendo la verdad, el convencimiento, pero no solamente el creer, sino el sentirnos amados. Creer que el cielo existe, todos los que estamos aquí creemos que el cielo existe. Creer que Dios nos ama, todos creemos que Dios nos ama, pero si Dios nos permite experimentar, quedaremos enamorados de Él, listos para poder dar un testimonio que sea creíble, pero también incómodo para muchos, pero vale la pena aunque tuviésemos que llegar al martirio. El martirio sería solo que la oportunidad de demostrarle a Dios cuánto lo amamos. Eso sería el martirio, la oportunidad de demostrarle a Dios cuánto lo amamos. Y si nos martirizan, si nos matan, pues ya nos mandan con Él. Todos los mártires le agradecieron a los verdugos. Ya me vas a mandar derechito a los brazos del amado. Por eso tenemos que trabajar mucho en la verdad, conocer la verdad y pedirle al Señor que nos permita experimentar su amor. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.